Era una ciudad tranquila en Austria, calles limpias y casas tranquilas. El tipo de lugar donde se supone que nada realmente malo debe suceder. Why? Sin embargo, debajo de una de esas casas, el mal había hecho de un hogar un secreto enterrado tan profundamente. Se necesitaron 24 años y una niña moribunda para sacarlo a la superficie, y en 2008 el mundo se enteró del nombre Josef Fritzl, un nombre ahora sinónimo con de terror. Un hombre cuyos crímenes no solo conmocionaron a Austria, pero el mundo entero. Es un padre, un marido, un hombre que durante más de 2 décadas encarceló a su propia hija en un sótano escondido debajo de su casa. Y lo que sucedió allí desafía la creencia, el crimen, la conspiración, los cultos, asesinos en serie y asesinato. Todas las cosas que me encanta consumir, y sé que tú también lo haces. Enfermo retorcido, monstruo intelectual de mente hermosa. Hoy tengo a mi asociado, Rupert Ray Rupert. Oh, wow. ¡Qué buen detective, amigo! Detective Rupert en el caso. Él está en el caso, está sentado en el fondo. No sé si quieren esto para futuros videos. Le gusta pasar el rato conmigo cuando filmo, así que creo que lo tendré de fondo un poco más a menudo. Incluso le conseguí un pedestal para esto. Así que espero que sepas, sí, lo importante que eres para mí de todos modos. Hoy nos metemos en un caso muy infame y también un caso muy grave que implica muchos desencadenantes. Así que si quieres saltarte siéntete libre pero sin más preámbulos. Vamos a desabrocharnos los cinturones de seguridad. Vamos a burlarnos de 5 por la carretera. Pisa los frenos y atravesar este parabrisas en este infame caso juntos. Así que Josef Fritzl, lo siento. No tiene segundo nombre. No sé cuál es su segundo nombre, pero voy a asumir que es. Nació el 9 de abril de 1935 en un pequeño pueblo de Amstetten, Austria, y él era el único hijo de Josef, padre, y María Fritzl. Y su padre era alcohólico, quien había abandonado a la familia cuando Josef tenía solo 4 años y más tarde moriría en la Segunda Guerra Mundial. Esto dejó a Josef para ser criado por su madre María, quien fue muy estricto hasta el punto de la brutalidad. Y según los relatos posteriores de Josef, su madre lo golpeaba con frecuencia, además de insultarlo, llamándolo Satanás, un criminal. No es bueno. No estoy diciendo que esté bien para los niños. Pero ella leyó un poco el libro, y lo leyó bien, porque este tipo es el rey de los pedazos de mierda. Pero crecería en la era del gobierno nazi en Austria, una época de disciplina muy dura y valores autoritarios, y algo que más tarde señalaría como una influencia en su propia visión de la vida. Pero de niño Josef anhelaba afecto, pero recibió muy poco. Dijo que nunca recibió un beso o un abrazo de su mami, lo cual es triste cuando era niño, pero de nuevo, no puedo evitar pensar en lo terrible que es esta persona, así que realmente no me importa. Aprendería sobre el poder y el miedo muy pronto en la vida, viviendo bajo el pulgar de un padre dominante. Así que esta sombría infancia simplemente preparó el escenario para el camino oscuro que eventualmente tomaría. Y si esto es naturaleza o crianza, no estoy seguro. Estoy seguro de que tuviera que hacer un poco con... Pero realmente siento que personas así nacen así. Ya sabes, y luego tal vez alimentado en la cima de lo que podrían llegar a ser de la peor manera, pero de todos modos en su adolescencia, Josef Fritzl fue descrito como inteligente, pero también extraño y solitario, porque estaba llegando a la mayoría de edad en una sociedad desgarrada por la guerra
y aunque no era necesariamente un soldado, él presenció las secuelas del conflicto y el orden social en casa. El abuso de su madre continuaría, y Joseph reflexionará más tarde que a menudo terminaba, entre comillas, acostado en un charco de sangre después de los golpes de su madre. Que eso es horrible y ningún niño debería soportar eso. Pero a pesar de la crueldad que inicialmente reclamó a Revere su madre, llamándola la mejor mujer del mundo, solo más tarde para admitir lo aterrorizado y herido que había estado por ella. Pero estas primeras experiencias le enseñaron a José el poder de la dominación y lecciones de control que retorcía de formas horribles. En su vida adulta, como llegaremos a saber, así que después de terminar la escolaridad obligatoria, Fritzl siguió una educación técnica superior. Aparentemente parecía estar convirtiéndose en un normal ser humano productivo en la sociedad, pero ya había pistas de comportamiento perturbador debajo de la superficie, así que Joseph era lo suficientemente brillante como para asistir a una universidad técnica, donde obtuvo su calificación en ingeniería eléctrica, así que a los 20 años tenía una carrera sólida y en realidad conseguiría un trabajo en una empresa siderúrgica, y eso fue Voestalpine en Linz. Y más tarde trabajaría en una empresa de materiales de construcción en la ciudad natal de Ámsterdam. Así que con su conocimiento de ingeniería, se volvió muy hábil en mecánica y electricidad, habilidades que algún día usaría para construir una instalación secreta para sus crímenes. Así que en 1956, a la edad de 21 años, Joseph se casó con una joven llamada Rosemary. Y Rosemary tenía solo 17 años en ese momento, solo en diferentes momentos. Pero para conseguir a esta mujer, había logrado presentarse como un hombre normal listo para sentar la cabeza, y fue por esta época que la madre de Joseph realmente se mudó a con los recién casados. ¡Qué romántico! Y en un cambio perturbador de su infancia, según los informes, comenzó a afirmar el control sobre su madre y dijo que eventualmente De Hecke encerró a su propia madre en el ático de su casa y bloqueó su ventana. Y les diría a sus vecinos que ella murió, cuando en realidad la mantuvo encarcelada hasta su muerte real en 1980. Así que la mierda estaba empezando. No hace falta decir que se estaba vengando, pero el hecho de que Joseph Fritzl mantuviera cautiva en secreto a su madre por posiblemente hasta 20 años fue un presagio espeluznante de los horrores por venir. Así que a mediados de la década de 1950, Joseph Fritzl era aparentemente un ingeniero entrenado, esposo y pronto padre, pero dentro de él una peligrosa obsesión y el confinamiento ya estaba echando raíces. Así que Joseph se casaría con Rosemary en 1956, y ella era muy tranquila y muy confiada en Joseph. Y nos gustaría pensar que no tenía idea de lo que estaba pasando con su nuevo esposo, pero aún no lo sabemos. Para que se conformaran con abstenerse en Gippsland Straw 40, la misma casa que más tarde se volvería infame en todo el mundo. Así que Rosemary era ama de casa, dedicada a su familia y, según muchos relatos, era amable y obediente. Así que literalmente nada como la madre de este tipo, pero Joseph, por otro lado, gobernó la casa con puño de hierro como su madre Appletree, y no toleraría la disidencia de su esposa o sus hijos. Y la hermana de Rosemary, Christine, más tarde describió a José como un tirano en casa. E incluso en reuniones familiares, Christine recordó, entre comillas, si yo mismo le tuviera miedo en una fiesta familiar, entonces puedes imaginar cómo debe haber sido para Rosemary, que vivía bajo su techo,
Obviamente este tipo solo estaba esperando por la oportunidad de dominar a otra persona después de haber sido dominado toda su infancia por su madre. Pero Rosemary haría todo lo posible para mantener a la familia unida y apaciguar a su dominante marido. Desconocía por completo los planes verdaderamente horribles que estaba tramando. Así que a lo largo de los años, Rosemary y Joseph Fritzl tuvieron 7 hijos, 3 hijos y 4 hijas. Y una de esas hijas era Elizabeth, que nació el 6 de abril de 1966. Y la casa Fritzl desde fuera parecía bastante ordinaria, pero obviamente estricto, y los vecinos recordarían más tarde a Joseph como autoritario, pero por lo demás poco llamativo, un hombre al que le gustaba el orden pero mantenía a su familia a raya. Sin embargo, dentro de la casa había claros signos de abuso, y un conocido más tarde recordó que Elizabeth era, entre comillas, muy retraído y tímido, y que su padre le daría una bofetada por cada pequeña cosa que desaprobaba, y el propio hijo mayor de Joseph también experimentó esto. Y años después, uno de los hermanos de Elizabeth testificó que su padre golpearía. Cuando eran niños, el miedo simplemente se cernía sobre esta familia, y las esposas e hijos de José aprendieron a nunca cuestionarlo. Su palabra era ley, así que bajo este clima, Joseph pudo hacer cosas terribles justo debajo de los pies de su familia. El patrón de violencia sexual de Joseph Fritzl no comenzó con Elizabeth, pero parecía haber comenzado mucho antes. Así que en 1967, a los 32 años, de Heckle irrumpió en la casa de una enfermera de 24 años y la violó a punta de cuchillo, y también amenazaría con matar a la joven si gritaba, y Fritzl en realidad sería atrapado y condenado por este crimen, cumpliendo solo 12 meses de una sentencia de 18 meses en prisión. Pero sorprendentemente la ofensa sexual se mantuvo relativamente tranquila bajo la ley austriaca, y en realidad fue borrado por completo de su récord después de 15 años. Lo que es jodidamente loco es que no es una locura, Rupert. Está durmiendo. Lo acabo de despertar. Eso fue grosero. Joseph también fue acusado de un intento de violación de otra mujer, y también era conocido por su exposición indecente. En esa época, el tipo era el tipo espeluznante con la chaqueta que se abrió. Simplemente no llevaba nada debajo. Estos primeros crímenes solo muestra a un depredador peligroso detrás de una máscara de un hombre de familia. Y Rosemary sabía que su marido había estado en la cárcel a finales de la década de 1960, pero no está claro si realmente sabía por qué, para que ella se quedara con ellos. Posiblemente, solo creyendo las excusas o racionalizaciones que le dio. Pero en la década de 1970, Joseph había regresado a la vida familiar y al exterior, respectivamente. Pero nada había cambiado en sus deseos violentos. De hecho, ahora se estaban volviendo hacia el peor objetivo posible, y esa era su propia hija Elizabeth. Así que Fritzl comenzó S.A. Elizabeth cuando solo tenía 11 años en 1977, y la distinguiría de sus otros hijos para un tratamiento especialmente duro. Y cuando llegó a la adolescencia, el abuso acaba de convertirse en Así que Elizabeth creció con miedo a su padre, soportando cosas que ningún niño debería sufrir, y mucho menos de su propio padre. Así que se quedó callada y temerosa, y trató de evitarlo tanto como pudo. Ahora, a la edad de 16 años, Elizabeth intentó huir de casa 2 veces para escapar del abuso de su padre. Y en un caso en enero de 1983, de hecho, huyó a Viena y escondió con un amigo.
solo para ser encontrado por la policía y regresado a casa, pero cada vez que la devuelven al cuidado de su padre, debe haberse sentido como una sentencia de muerte para Elizabeth, porque en este punto, ella no tenía forma de escapar realmente de este maldito monstruo, al menos no todavía, y desafortunadamente, lo que Elizabeth no sabía era lo que la mente retorcida de su padre ya había ideado como una solución permanente para mantenerla bajo su control para siempre. Así que durante finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, mientras Elizabeth entraba en su adolescencia, Joseph Fritzl estaba construyendo en secreto una prisión debajo de su casa. Ingeniero de formación, se encargó de un proyecto de mejoras para el hogar, ampliando el sótano debajo de la casa de apartamentos de la familia, y en ese momento, los temores de la Guerra Fría hicieron común que los austríacos construyeran búnkeres nucleares y refugios de lluvia radiactiva, así que nadie se inmutó y Fritzl aprovechó al máximo esto. Así que ya en 1978 obtuvo permisos oficiales, permisos para construir una bodega más profunda, supuestamente como refugio nuclear doméstico en su propiedad, así que los vecinos lo vieron alquilar excavadoras y desenterrar toneladas de tierra de debajo de la casa, carretilla por carretilla. Y a los forasteros, él era simplemente un propietario diligente, solo mejorando su propiedad. Pero en realidad, Joseph estaba planeando meticulosamente una mazmorra personal para su hija. En 1983, el búnker secreto de Fritzl estaba casi listo y comprendía una red de habitaciones estrechas, escondido detrás del sótano existente, e instalaría múltiples puertas reforzadas, hasta 8 en una serie, uno tras otro, para llegar a la última cámara oculta, y la última puerta estaba hecha de hormigón y metal, pesando cientos de libras, y aseguró con un bloqueo de código eléctrico. Y Fritzl construyó estantes y paredes para ocultar las entradas también. Una puerta estaba escondida detrás de un estante abastecido con incluso latas de pintura, y conectaría la electricidad del sótano con luces y ventilación. Él solo pensó en todo, incluso insonorizando las paredes, creando un área secreta de baño y asegurando que el espacio pueda cerrarse al mundo exterior completamente, y nadie en la familia sospechaba nada. Supuestamente no su esposa ni sus hijos, ni inquilinos que alquilaron habitaciones arriba. Para ellos, las renovaciones del sótano de Joseph parecían legítimas, y después de desenterrar tanta tierra, Joseph construyó una nueva piscina en el patio trasero como señuelo para todo el lío de construcción, para que la familia luego chapoteara en la piscina en los días cálidos, sin saber que directamente debajo de ellos, debajo del jardín, tener una cámara oculta que se convertiría en la tumba de Elizabeth, como en casa. Así que en agosto de 1984, el escenario estaba listo. El proyecto de Joseph Fritzl ya estaba completo. Y ahora todo lo que necesitaba era una forma de atraer a su hija dentro de él. Lamentablemente, ya sabía exactamente cómo hacer eso. Así que el 28 de agosto de 1984 fue solo otro día de verano ordinario, cuando la vida de Elizabeth Fritzl, de 18 años, cambió para siempre. Joseph la llamaría al sótano del taller, pidiendo ayuda con una puerta pesada. Y parecía una tarea inocente de padre e hija, algo que ella había hecho muchas otras veces, y Elizabeth, probablemente ansiosa por mantenerlo feliz para evitar una paliza, siguió a su padre a las entrañas del sótano. Para ayudar a su padre a encajar esta última puerta en su lugar para mantener la puerta en posición vertical según las instrucciones. Mientras lo arreglaba en el marco,
pero esta puerta sería la pieza final para sellar el nuevo sótano oculto del mundo exterior por completo. Así que mientras ella estaba parada allí, y como acababa de terminar de sellarlo, terminó y Joseph hizo su movimiento. Así que cuando Elizabeth se volvió para volver a subir las escaleras, su padre presionaba un paño empapado en éter sobre su cara. Y Elizabeth no tendría tiempo para gritar y los vapores del químico la abrumarían. Y ella perdería el conocimiento y su mundo se oscureció en un instante. Y ahí es cuando Joseph Fritzl arrastraba el cuerpo inerte de su hija en esta cámara secreta y cierra la puerta detrás de él. Y con ese único acto monstruoso, Joseph había transformado el sótano en una prisión de por vida para su hija. Así que cuando Elizabeth no subió las escaleras o se presentó a trabajar, su madre Rosemary estaba creciendo muy preocupado porque en realidad había estado a punto de comenzar un nuevo trabajo como camarera en una ciudad cercana de Linz. Y Rosemary, en este punto realmente no sabía lo que le pasó a su hija, y más tarde presentaría un informe de persona desaparecida, frenético por encontrar a Elizabeth. Pero Joseph ofrecería con calma una explicación que había pensado 1.000.000 de veces, y es que Elizabeth se escapó de casa para unirse a un culto, y esta mentira sería inquietantemente plausible al principio, porque todos sabían que Elizabeth había intentado huir antes, y ahora Joseph insistió en que lo había hecho de nuevo, y esta vez para siempre, y dijo que Elizabeth no quería contacto con la familia. Mientras ella no estaba, y para respaldar su historia, incluso presentó una carta que entregó a la policía aproximadamente un mes después de la desaparición de Elizabeth, y sorprendentemente esta carta fue escrita a mano por la propia Elizabeth, porque obviamente José había obligado a su hija cautiva a escribir esta carta en el sótano, y esta carta tenía matasellos de un pueblo lejano declarando que Elizabeth estaba cansada de la vida familiar y no quería ser encontrado, y en él incluso advirtió a sus padres que no la buscaran, de lo contrario, dejaría el país por completo. Así que el mensaje sonaba definitivo, y la policía y la familia lo aceptaron como prueba de que Elizabeth se había ido por su propia voluntad, por lo que la historia de portada de Joseph estaba ahora en pleno efecto. En el mundo exterior parecía que un adolescente con problemas huye a vivir con algunos misteriosos miembros de culto, que en ese momento no era tan infrecuente como se podría pensar si has visto mi canal en absoluto, pero en realidad Elizabeth estaba encerrada a solo unos pies debajo del suelo de su propia casa, y Rosemary, con el corazón roto pero confiando, creyó la explicación de su marido, y ella no tenía ninguna razón para imaginar la increíble verdad que realmente estaba sucediendo. Y la hermana de Rosemary, Christine, incluso dijo más tarde que hablaban a menudo de lo que podría haberle pasado a Elizabeth, diciendo, cita, a su madre, ¿dónde puede estar Elizabeth? Y ella y sus familiares intentaron pensar qué grupos o lugares podría haber ido su hija, y Christine recuerda cómo registraron las estaciones de tren y áreas donde se reunían niños y adultos jóvenes sin hogar, tratando de encontrar a Elizabeth. Ella diría, cita, realmente hicimos trabajo de detective en cuanto a dónde podría estar el culto. Estaban tan desesperados por asegurarse de que Elizabeth estuviera al menos a salvo, pero cada pista no llegó a ninguna parte, porque nadie en la familia sospechaba de Joseph, su propio padre, y en segundo lugar, Joseph mantuvo este aura de padre preocupado y un hombre de familia normal durante toda esta situación, y amigos y familiares dirían más tarde, cita, nunca tuve ninguna razón para sospechar de él.
y el cuñado de Elizabeth, que se casó con una de las hermanas mayores, realmente recordaba visitar con frecuencia la casa de Fritzl. Y aceptando completamente la historia de que Elizabeth acababa de huir, él diría: siempre creímos que Elizabeth se había escapado y no había vuelto. Todos hicieron eso, fue la verdad para nosotros. No lo cuestionamos. Y en casa, Joseph simplemente continuó reforzando el engaño y evitó que la gente lo desafiara como siempre lo hacía. Porque Rosemary estaba tan bajo su control como sus hijos, y así la familia Fritzl continuaría con su vida diaria. Duelo por la pérdida de Elizabeth, pero creyendo, como José les dijo, que ella estaba viva y simplemente ya no quería ser con ellos, que es tan jodidamente desgarrador. Así que cuando Elizabeth se despertó después de ser noqueada ese primer día, ella se encontró encadenada a una cama en completa oscuridad. Y la realidad era mucho más horrible que cualquier fantasía de culto, porque su propio padre era su carcelero. Y en esos primeros días y semanas de cautiverio, José mantuvo los brazos de Isabel atados con una cadena de hierro que estaba atornillada a un poste de metal detrás de su cama, así que al principio apenas podía moverse y la cadena le permitía menos de 1 metro de holgura. Durante unos 2 días estuvo restringida así, totalmente solo, apenas capaz de moverse en la oscuridad total. Pero después de esos 2 días, Joseph aflojaría ligeramente sus lazos, abrochando la cadena alrededor de su cintura para que al menos pudiera barajar a corta distancia, pero ella todavía estaba lejos de ser libre. Y finalmente, de 6 a 9 meses después, en realidad eliminaría esa cadena por completo, no por piedad, sino porque se interponía en el camino de todas las... Así que el trauma emocional y físico de Elizabeth fue inmenso, porque era solo una adolescente quien acababa de perder todo, su inocencia y todos sus años formidables, además de su libertad, su dignidad, incluso la luz del día y el aire fresco. Elizabeth pasaría sus primeros 5 años completamente sola, en este sótano con no hay compañía excepto su monstruoso padre, y se dijo que casi nunca le hablaba amablemente o normalmente. Durante todo ese tiempo, él solo bajaba principalmente para traer comida y ensayo y se iba. Así que Elizabeth no tenía a nadie que la consolara durante este tiempo tan desesperada y desesperada. Más tarde admitió que había contemplado el suicidio en esos años solitarios. Lo único que la mantuvo en marcha fue el pensamiento de que de alguna manera tal vez podría sobrevivir hasta que surgiera la oportunidad de escapar, pero ella no sabía que su encarcelamiento duraría más de 2 décadas. Las condiciones en el sótano fueron infernales desde el principio. Hacía frío, estaba húmedo, el agua goteaba por las paredes cada vez que llovía, el moho creció en el aire estancado. Y Elizabeth tuve que usar toallas viejas para absorber la humedad que se acumuló solo para mantener el lugar algo seco, y las ratas infestaron el sótano y ella podía oírlos correr en la oscuridad cuando ella estaba tratando de dormir, y a veces en realidad tuvo que atrapar y matar ratas con sus propias manos cuando se volvieron demasiado atrevidos. Y el olor y la suciedad en el sótano eran opresivos, y en el verano, el aire subterráneo se volvió sofocante y cito, en una sauna sudorosa intolerable, como Elizabeth escribió más tarde en un calendario, funcionando esencialmente como un diario oculto para ella y sin luz solar ni concepto de tiempo, aparte de un reloj y un televisor que recibió más tarde, mucho más tarde en el camino. Su sentido del día y la noche se desvaneció por completo. Así que pasaron los años, y el mundo sobre la bodega siguió adelante,
Mientras Elizabeth permanecía congelada en una pesadilla que parecía interminable, así que a finales de 1985, alrededor de un año después de su cautiverio, Elizabeth, de 18 años, quedó embarazada por primera vez, llevando al hijo de su padre, y este embarazo trágicamente terminó en un aborto espontáneo a las 10 semanas en 1986, probablemente debido al estrés y la desnutrición que sufrió, pero el abuso de Joseph continuaría y Elizabeth pronto volvería a quedarse embarazada. Y el 30 de agosto de 1988, ella daría a luz a una niña que llamó Kirsten. Y el nacimiento tendría lugar en este sótano estrecho sin médicos, sin enfermeras y sin alivio del dolor. Solo una guía de maternidad de los años 60 que Joseph había proporcionado y algunos suministros básicos que le dio. Ella lo hizo todo por su cuenta. Joseph ni siquiera vino a ver cómo estaban durante 10 días. Hasta después del nacimiento y de alguna manera, Elizabeth logró cuidar y dar a luz a su recién nacido en estos primeros días críticos, completamente sola. Pero a pesar de estas horribles circunstancias, Kirsten, su nuevo bebé, como que trajo un nuevo sentido de propósito a la vida de Elizabeth, porque después de años de aislamiento, Elizabeth finalmente tuvo a alguien a quien amar y proteger además de ella misma. Y aproximadamente un año y medio después, en febrero de 1990, Elizabeth dio a luz a su segundo hijo, cual era un chico llamado Stefan. Tanto Kristen como Stefan permanecieron bajo tierra con su madre, nunca ver la luz del sol, y conociendo solo las paredes de la bodega como su mundo entero, que es tan increíblemente triste, pero con un espacio tan pequeño. Empezó a ser muy apretado criar a 2 bebés y Joseph proporcionó solo el mínimo de alimentos y suministros para mantenerlos a todos vivos, y Elizabeth haría todo lo posible para amamantar y cuidar a sus bebés. Pero las condiciones eran inimaginables, sin afresco, sin ayuda externa, y un miedo constante a la próxima visita de Joseph. Así que en 1992 Elizabeth estaba embarazada una vez más. Y el 29 de agosto de 1992, ella dio a luz a otra niña, cuyo nombre era Lisa. Esta vez Joseph tendría un plan diferente. Así que el siguiente cuando la bebé Lisa tenía alrededor de 9 meses y se volvió activa, Joseph decidió sacar a este niño del sótano. Y la supuesta razón era que el sótano se estaba llenando demasiado y carecía de espacio adecuado para niños en crecimiento. Y en realidad, Joseph probablemente vio una oportunidad para reforzar su historia de portada. Así que en mayo de 1993, se llevó a la bebé Lisa fuera de la mazmorra y la llevó arriba a la casa. Y colocaba a Lisa en una caja de cartón y dejarlos fuera de su puerta de la casa de Fritzl, como si la hubieran abandonado allí, e incluiría una nota de Elizabeth que había obligado a Elizabeth a escribir antes de tiempo, así que la nota estaba escrita con la letra de Elizabeth. Y le explicó que el bebé era hijo de Elizabeth, pero que no podía cuidar al bebé, y le rogó a sus padres que cuidaran de Lisa, y diría: queridos padres, te dejo mi pequeña hija Lisa, cuida bien de mi pequeña. La amamanté durante unos 6 meses y medio, y ahora bebe su leche del biberón. Ella es una buena chica, y come todo lo demás de la cuchara. Toda esta historia es tan desgarradora. ¡Oh, Dios mío! Así que fue una súplica desgarradora y convincente, y Joseph descubriría al bebé en la puerta y luego presentárselo a Rosemary como un hallazgo milagroso, y ambos estaban sorprendidos, y Rosemary probablemente estaba encantada de tener
un pedazo de su hija desaparecida en forma de nieto, así que habían informado a las autoridades locales. Why, como era de esperar, los servicios sociales no tenían motivos para dudar de la historia, porque aquí había un bebé con una nota de la madre, que se había unido a una secta pidiendo que los abuelos la cuidaran para que los funcionarios notaran que los Fritzels parecían cariñosos y devotos y fueron cuidadores adecuados para el bebé Lisa. De hecho, Joseph y Rosemary en realidad pasarían por canales formales para mantener y eventualmente la adoptarían legalmente, pero nadie se dio cuenta de que el hombre que solicitó adoptar al niño era, de hecho, su padre biológico y su abuelo, todo al mismo tiempo simplemente repugnante, y debido a los antecedentes penales de Joseph, de la uva de 1967 que había sido eliminada de su registro, los trabajadores sociales no encontraron nada alarmante al comprobar sus antecedentes, así que para ellos Joseph Fritzl era un respetable caballero mayor llevándose al bebé de su hija fugitiva, y la espantosa verdad permaneció completamente oculta, así que en 1994 nacería un cuarto hijo en el sótano y sería una niña llamada Mónica, y ella nacería el 26 de febrero 1994 y Mónica, como si Lisa fuera llevada arriba cuando era una niña. Así que cuando Mónica tenía unos 10 meses en diciembre de 1994, Joseph la sacó del sótano y la dejaría en un cochecito fuera de la casa de Fritzl, y de nuevo lo pondría en escena como un hijo abandonado de Elizabeth. Poco después de que encontraran a Mónica, los Fritzls recibieron una llamada telefónica que supuestamente vino de Elizabeth, diciéndoles que cuiden a su bebé. Y en este punto Rosemary lo estaba recuperando, porque la persona que llamó había sonado como Elizabeth, pero de alguna manera sabía el número de teléfono no listado de la familia. Y esto era algo que Elizabeth simplemente no podía haber sabido a menos que alguien se lo haya dado. Así que parece que Joseph grabó la voz de Elizabeth y de lo contrario fingió esta llamada telefónica para convencer aún más a su esposa de que Elizabeth estaba realmente en un culto y simplemente por ahí periódicamente, dejando a sus hijos en la puerta de su casa, así que Rosemary reportaría este extraño número a la policía, simplemente desconcertado sobre cómo Elizabeth habría sabido su número, pero aún así nadie uniría las piezas y en sus mentes simplemente reforzó que Elizabeth estaba en contacto de alguna manera, pero nunca volvería a casa, y Mónica, como Lisa, sería acogido por la familia Fritzl. Joseph y Rosa Maria se convertirían en padres adoptivos de Mónica con la bendición de las autoridades, y luego llegarían aún más niños. El 28 de abril de 1996, Elizabeth se puso de parto con gemelos en el sótano, y el nacimiento de gemelos en tales condiciones fue una cepa extraordinaria, y uno de los gemelos pequeño, Michael, estaba muy débil y tenía mucha dificultad para respirar desde el principio, así que Elizabeth trató desesperadamente de salvar a su hijo pequeño, pero sin equipo médico ni médicos, había poco que ella pudiera hacer. Y según el testimonio posterior de Elizabeth, Joseph fríamente le dijo entre comillas, «Lo que será, será mientras un recién nacido lucha por respirar, este tipo no puede ser más monstruoso que él». Y luego se supera a sí mismo de alguna manera, tan trágicamente. El bebé Michael moriría en los brazos de Elizabeth con solo 3 días de vida, y Joseph le quitaría el pequeño cadáver a su hija en un acto de demostrar su completa falta de remordimiento, y luego quemaría el cuerpo de Baby en un incinerador. Y él entonces
esparciría en secreto las cenizas de Michael en el jardín detrás de la casa, y este acto atroz conduciría más tarde a un cargo de asesinato por negligencia porque Michael había recibido atención médica. Puede que haya vivido mientras tanto. El segundo gemelo Alexander milagrosamente sobrevivió y alrededor de los 15 meses de edad, alrededor de 1997, Alexander fue sacado del sótano y llevado arriba como sus hermanas antes que él. Y los Fritzels encontraron a Alexander y afirmó que Elizabeth había dejado al niño por ellos. También, y en este punto, los servicios sociales y solo los lugareños estaban un poco desconcertados, por decirlo menos, porque cuántos hijos iba a tener Elizabeth y dejarlos. Pero dado que había sucedido uno por uno durante años, y Joseph siempre tenía cartas o explicaciones listas, las autoridades continuaron creyendo en él, y para ellos José era un caso peculiar, un hombre cuya hija se había unido a una secta y dejando bebés en la puerta de sus padres separados. Sin embargo, él y su esposa estaban dando un paso adelante para cuidar a estos pobres, nietos abandonados y en total 3 de los hijos de Elizabeth. Lisa, Mónica y Alejandro fueron levantados sobre el suelo por José y Rosemary, mientras la propia Elizabeth permaneció atrapada debajo de con sus otros hijos. Pero la familia en el sótano tenía un miembro más entrando el 16 de diciembre de 2. Elizabeth dio a luz a su 7º y último hijo en cautiverio, y sería un chico llamado Félix. Y esta vez Joseph, de 67 años, ahora tiene 67 años. Por cierto, jodidamente geriátrico, maldito pedazo de mierda. Pero de todos modos, Joseph Fritzl, de 67 años, decidió quedarse con el bebé. Félix bajo tierra con Elizabeth, porque tal vez pensó que su esposa no podía manejar a otro bebé, porque Rosemary en este momento tenía más de 60 años ahora, o tal vez solo se estaba quedando sin tonterías. Excusas en cuanto a por qué tantos malditos bebés aparecían en su puerta. Sin embargo, sea cual sea la razón, Félix se quedó en el sótano uniéndose a su madre, ahora hermana adolescente Kirsten y hermano, y para 2003, la familia bajo tierra estaba formada por Elizabeth y sus 3 hijos, mientras que en la superficie vivían los otros 3 niños: Lisa, Mónica y Alexander. Así que el recuento total de la insidiosa descendencia de José fue de 7 hijos, y milagrosamente 6 estaban vivos. Los niños de arriba tenían vidas relativamente normales, especialmente en comparación con los niños del sótano. Rosemary los cuidaría amorosamente, pensando que eran sus nietos, y crecerían llamando a Rosemary Mamie cariñosamente, y en términos legales, los Fritzels eran padres adoptivos o adoptivos, pero a los niños se sentía como si Joseph y Rosemary fueran sus padres, y como sabemos, uno de ellos en realidad fue, y les fue bien en la escuela. Tocaban instrumentos e incluso fueron vistos fuera de la ciudad con Joseph los fines de semana, y disfrutarían del sol y la libertad de la infancia normal, y ellos también. No tenía idea de que su madre no era un miembro de culto que huyó, pero había una chica atrapada debajo de sus pies. Y mientras tanto los niños de abajo tenían una vida opuesta. Kirsten, Stefan y Félix nunca habían visto la luz del día ni una sola vez en su vida. Acaban de vivir en un infierno de habitaciones de hormigón sin ventanas. Y su única fuente de información sobre el mundo exterior era de su madre y la televisión que Joseph finalmente proporcionó. Y estos niños solo conocieron a 4 personas durante toda su vida: su madre Elizabeth,
el uno al otro y ocasionalmente su padre acuchillan al abuelo Joseph y fueron descritos como pálidos, encorvado y desarrollo retrasado por la falta de espacio y nutrición, y tenían un vocabulario limitado, y se decía que se comunicaban de forma extraña, gruñir o cantar canciones a veces, que fue un patrón de habla desarrollado de forma aislada. Solo imagina nacer en un mundo no más grande que un sótano. Esa era toda su realidad. Y la vida en el sótano fue un estudio de supervivencia bajo condiciones grotescas, y cada día era una lucha para Elizabeth y los niños para mantener un sentido de normalidad bajo tierra. Y con los años, Joseph amplió ligeramente el espacio habitable, especialmente después de 1993, cuando Elizabeth pidió más espacio a medida que los niños crecían, así que había obligado a Elizabeth y a los niños a ayudar a desenterrar la tierra con sus propias manos, para ampliar las cámaras en aproximadamente 600 pies cuadrados, y los apartamentos ocultos terminados consistían en algunas habitaciones pequeñas, dormir en un baño muy pequeño y una sala de estar principal que hacía las veces de cocina, y los techos eran tan bajos que los adultos y los niños altos tuvieron que encorvarse porque los techos eran solo de 5 pies, 6 pulgadas en lugares altos, y las paredes estarían revestidas con material insonorizado para amortiguar cualquier grito de ayuda, y solo tendrían los recursos básicos: un inodoro viejo, un lavabo y una ducha muy pequeña. Y más tarde bajaría una lavadora para lavar la ropa y un refrigerador para algo de comida, y también había un viejo plato caliente para calentar las comidas cuando las consiguieron, y la luz era completamente artificial. Era solo esta tira de luz fluorescente dura, y a veces cortaba la energía para castigarlos, sumiendo a la familia en la oscuridad total durante días y días, y el aire era extremadamente congestionadas porque nunca antes habían experimentado aire fresco. De hecho, el aire de la bodega era tan pobre que cuando la policía finalmente lo examinó, descubrieron que solo podían tolerar estar dentro por periodos cortos debido a la falta de oxígeno. Y recuerda, Elizabeth ha vivido aquí durante 24 años junto con sus hijos, y a pesar de la suciedad, Elizabeth trató de hacer el espacio amigo para sus hijos, porque ella sabía que para los niños nacidos en cautiverio, esta bodega era la única casa que habían tenido. Así que en los azulejos blancos del baño Moho, Elizabeth dibujó y pintó pequeños dibujos para alegrar el lugar. Había un caracol amarillo con una concha verde y un pulpo morado, un dibujo infantil de una flor y un pez, y pegatinas de estrellas y soles. Todas las cosas que nunca antes habían visto en la vida real y solo en televisión, y Elizabeth haría todo lo posible por educar y entretener a los niños todos los días. Así que ella les enseñaría a leer y escribir. Usando materiales limitados que tenía, ella vería películas de aventuras con ellos, e incluso inventar cuentos de piratas y princesas para despertar su imaginación, y se las arregló para instruir a sus hijos lo mejor que pudo, incluso cuando su propio conocimiento de la escuela se desvaneció. Durante los largos y largos años de abuso, fue solo una existencia inadecuada. Pero este búnker subterráneo era el único hogar. Elizabeth y sus hijos cautivos supieron durante 24 años, y la higiene y la salud eran una preocupación constante. La falta de luz solar significó que Elizabeth y sus hijos se volvieron muy pálido y obviamente con deficiencia de vitamina D, por lo que eran propensos a enfermedades que nunca pudieron tratar adecuadamente. Así que si alguien se enferma,
Joseph podría traer algún medicamento, pero una afección grave podría poner en peligro la vida allí abajo. También había un congelador en el sótano, donde Joseph almacenaba comida cuando se iba de vacaciones. Pero cuando cortó la energía como puñetazo, a veces el congelador se descongelaba y la comida podrida simplemente se filtraría por el suelo, creando un desastre nauseabundo que Elizabeth tuvo que limpiar en la oscuridad. Entonces, simplemente vivirían con los suministros que entregara de forma intermitente y nunca tuvieron suficiente. Entonces, Joseph Ritzel mantuvo el control absoluto sobre su familia clandestina a través de una mezcla de violencia, mentiras y terror psicológico. Él visitaba la bodega escondida casi todos los días, por lo general temprano en la mañana, alrededor de las 9:00 am, bajo el pretexto de trabajar en el taller del sótano. Y les decía a los inquilinos quién alquilaba la habitación en el edificio de arriba y su esposa, que estaba haciendo dibujos técnicos o proyectos privados allí y no quería que lo molestaran. Y a Rosemary nunca se le permitió llevarle café al sótano o visítalo en el sótano alguna vez, pero en verdad cada mañana Joseph abriría la puerta secreta que tenía ese código electrónico y descender a los suministros de la prisión de con Elizabeth, traía comida, agua y golosinas ocasionales, pero siempre lo suficiente para mantenerlos dependientes y serviles, y a veces incluso se quedaba allí toda la noche. Y vecinos e inquilinos informaron haber escuchado ruidos, pero Joseph los descartó como tuberías defectuosas o el sistema de calefacción de gas simplemente actuando mal, así que su tapadera era hermética, porque todos en la casa sabían que el vendedor estaba completamente fuera de los límites, y confió en su explicación para cualquier sonido extraño. Y dentro del vendedor, Joseph actuó amable a veces, y como el maldito diablo absoluto, porque a veces podía ser extrañamente doméstico. Elizabeth más tarde contaría, su padre se sentaba después de hacerle cosas horribles y actuar como si fueran una familia normal, viendo películas juntos en la televisión o cenando juntos en su mesita, y traía juguetes y libros en ocasiones para los niños, tratando de parecer un padre benévolo, e incluso les traería un canario en un momento dado para ver, porque en este punto nunca habían visto un animal vivo, y una Navidad incluso llevó un pequeño árbol de Navidad para ellos, en una versión retorcida del espíritu navideño, y también golpeó y pateó físicamente a Elizabeth con frecuencia, especialmente si ella se atrevió a desobedecerlo de alguna manera, forma, y el abuso no fue solo físico o sexual, pero también profundamente psicológico, porque Joseph obligaría a Elizabeth a recrear escenas pornográficas que había visto solo humillándola frente a sus propios hijos, así que las lesiones y el trauma que causó la dejó con problemas médicos duraderos. Sus dientes, por ejemplo, sufrió por falta de cuidado, y muchos tendrían que ser eliminados. Y solo para mantener el control, Joseph había cultivado una atmósfera de absoluta desesperanza. Allí abajo amenazaba repetidamente a Elizabeth y a los niños. Si alguna vez intentaron escapar o incluso resistir, que mataría de formas horribles. Y les diría que instaló un sistema muy elaborado, eso los electrocutaría. Si se entrometieron en las puertas del sótano, o ese gas venenoso inundaría la cámara. Si alguna vez intentaron escapar, pero en realidad todas esas amenazas eran mentiras completas. Pero Elizabeth y los niños obviamente le creyeron, porque no tenían ninguna razón para no hacerlo. Y la idea de que uno empuje contra la puerta podría dar lugar a ser gaseado hasta la muerte fue suficiente para evitar que intentaran rebelarse, y Joseph también habían explotado su preocupación mutua
y le advertiría a Elizabeth que si ella no se sometía a su voluntad, él diría cita: su tratamiento empeorará y no escaparás del sótano de todos modos, para que él solo la hiciera sentir que solo quería resistirse a él, le traería más dolor a ella y a sus hijos. Así que soportaría el abuso en silencio para proteger a sus hijos, y durante 24 años esta rutina retorcida continuaría. Mientras tanto, Joseph Fritzl lograría vivir esta doble vida de depravación inimaginable. Arriba era un marido y padre severo pero cariñoso, hacer barbacoas en el jardín y llevando a sus nietos a comprar helado. Luego abajo era un captor y un violador, obligando a su propia hija y nietos a actuar como esclavos, e incluso se iba de vacaciones al extranjero. Y en un momento dado, hizo un viaje de 3 semanas a Tailandia, en 1998, para el turismo sexual. Lo pondría más allá de él, todo mientras su hija y sus hijos languidecían en este sótano, con un congelador lleno de comida, que finalmente se descongeló y echó a perder por completo. Así que uno tiene que preguntarse, si hubiera muerto o hubiera ocurrido un accidente en esos viajes, ¿qué habría salido de los prisioneros de abajo? Y es probable que todos ellos hayan muerto muertes horribles. Y notablemente a lo largo de los años, nadie había descubierto este gran secreto. Los trabajadores sociales visitaban la casa de Fritzl para revisar el piso de arriba, niños adoptivos, y encontrarían que todo estaba en orden. Dirían que la familia parece tan cariñosa, nada que despierte sospechas. Y con Elizabeth siendo una persona oficial desaparecida, nadie conectó los puntos. A principios de los 2 años, Joseph tenía más de 60 años, y la tensión de mantener 2 familias estaba empezando a crecer. Bukien y la propia Elizabeth ahora tenían 40 años, y los niños vendedores más viejos eran adolescentes. Así que Joseph tuvo que haber sentido que las cosas podrían salirse de control muy rápidamente, pero persistiría en sus mentiras. Y no fue hasta una repentina crisis médica en 2008 que su castillo de naipes finalmente se derrumbaría. Así que en abril de 2008, el delicado equilibrio en el mundo oculto de Joseph Fritzl se derrumbaría porque la hija mayor de Kirsten Elizabeth, que estaba en el sótano, cayó gravemente enfermo, y a los 19 años, Kirsten había pasado toda su vida bajo tierra. Para que tuviera problemas de salud crónicos, ahora su condición amenazaba su vida, lo cual es muy poco sorprendente dado su entorno. Así que Kirsten sufría de insuficiencia renal. Ella estaba en tan mal estado que Elizabeth estaba aterrorizada de que su hija muriera justo ahí en la mazmorra con ellos. Tan desesperado por salvar a Kirsten, Elizabeth le rogó a Joseph que buscara ayuda médica para ella. Y el 19 de abril de 2008, Joseph decidió llevar a Kirsten al hospital, y fue la primera vez en 24 años. ¿Alguna vez había permitido que alguno de sus cautivos abandonara el sótano, además de los bebés que había eliminado por completo? Así que Elizabeth ayudó a Joseph a llevar cojera Kirsten fuera de la cámara subterránea, y ella vería un vistazo al mundo exterior, por primera vez desde 1984. Así que ni siquiera puedo imaginar cómo se sintió en este momento. Me imagino que acaba de tener esta oleada de esperanza entre solo un sentimiento de pavor. Pero Joseph obligaría a Elizabeth a quedarse atrás. Stephanie Félix amenazándola como siempre, pero Elizabeth le pasaría una nota a Kirsten y se lo ponía en el bolsillo antes de que sacaran a su hija, y luego Joseph colocaba a la Kirsten inconsciente en su coche y conducía hasta el hospital local, y él vendría con otro y seguiría porque... A su llegada, Joseph afirmó que encontró a esta chica cerca de su casa con una nota de su madre.
y entregaría la nota de Elizabeth a los médicos, y la nota sería breve y suplicante diciendo por favor ayúdala con la letra de Elizabeth, mencionando usar aspirina para ayudarla a tratar a su hija. Y ella diría que Kirsten está realmente aterrorizada por otras personas. Ella nunca estuvo en un hospital, y el personal del hospital estaba increíblemente alarmado por su estado, porque estaba extremadamente pálida. Sus dientes estaban podridos o faltaban por falta de cuidado de toda la vida, y estaba gravemente desnutrida. Así que las pruebas médicas mostrarían que Kirsten tenía insuficiencia renal y la ruptura de todos sus sistemas que amenaza la vida. Y los médicos afortunadamente encontrarían la historia de Joseph muy sospechosa, porque aquí había un joven de 19 años que parecía gravemente descuidado, con una nota misteriosa y un abuelo extrañamente evasivo. Así que intentaron obtener más información de Joseph sobre el historial médico de Kirsten, pero Joseph se ceñiría a su historia y dio a entender que la madre de Kirsten era su hija perdida hace mucho tiempo, Elizabeth, que se había unido a un culto, y que Elizabeth había dejado a Kirsten de repente, pero las piezas no cuadraban para los médicos, porque ¿por qué un culto? Permitir que una niña desesperadamente enferma sea llevada de regreso a un hospital público. ¿Y por qué la nota? Sugiero tratar con la aspirina si la chica claramente estaba más allá de eso. ¿Y dónde diablos estaba la madre de la niña en este momento? Así que para el 21 de abril de 2008, el hospital alertó a las autoridades locales de que algo estaba mal, y esto sería 2 días después de la llegada de Kirsten, para que la policía abriera una investigación porque tenían una joven gravemente enferma, sin registros médicos anteriores y una nota cuestionable, y una madre que seguía oficialmente desaparecida desde 1984, por lo que las autoridades decidieron hacer un llamamiento público y fueron a los medios de comunicación y transmitieron mensajes suplicando que Elizabeth se presente y proporcionar información médica sobre Kirsten, y este fue un momento crucial porque por primera vez en décadas, la desaparición de Elizabeth volvió a estar en el ojo público, y noticias en la televisión y la radio de la zona hablé sobre el caso de la niña enferma llamada Kirsten y su madre desaparecida Elizabeth. Y en el sótano Elizabeth y su hijo, realmente vi estos informes de los medios en la televisión, y uno solo puede imaginar cómo se sentía Elizabeth cuando vio eso, solo escuchando al mundo finalmente llamarla por su nombre, solo sabiendo que esta podría ser ella, su oportunidad de rescate finalmente. Pero sigo atrapado detrás de estas puertas de sótano, solo que ni siquiera puedo imaginar. Así que durante una semana después de la hospitalización de Kirsten, Elizabeth quedó atrapada en el sótano. Su ansiedad por su hija crece cada hora que pasa. Ella sabía por los llamamientos de noticias que los médicos estaban rogando por ella para presentarse. Así que se enfrentó a Joseph, suplicándole con que la deje ir al lado de su hijo enfermo. Y Joseph Fritzl, ahora tienen 73 años, se encontró bajo más presión que nunca, porque su capacidad para hacer malabares con estas vidas dobles estaba fallando. Y tal vez eso, si Kirsten realmente muriera, una autopsia revelaría evidencia de abuso a largo plazo que no pudo explicar, y tal vez simplemente sintió que la policía se estaba acercando a él, sabes, como frío. Puertas oscuras del sótano. Así que en cualquier caso, Joseph decidió organizar un regreso repentino de su hija desaparecida. Elizabeth y su esperanza era liberar a su hija y a sus hijos, sin demasiadas preguntas. Y el 26 de abril de 2008, le dijo a Rosemarie que Elizabeth había dejado inesperadamente el culto y había llegado a casa junto con los 2 niños de culto restantes, Stefan y Félix,
Y cuando llegaron al hospital esa noche, los eventos se desarrollaron rápidamente. Médicos que habían estado en alerta informó a la policía que Elizabeth Fritzl estaba allí. Y la policía no perdió el tiempo y separarían a Elizabeth de su padre inmediatamente, reconociendo que esta reunión podría no ser tan simple como parecía o como Joseph lo había hecho parecer, y Elizabeth estaba tan asustada de Joseph que ella al principio se negó a decir nada en su presencia, así que ahí es cuando la policía daría un paso muy audaz. Y se lo dirían a Elizabeth en una habitación privada, que sospechaban que ella podría haber descuidado a Kirsten y que si ella no explicaba lo que estaba pasando, ella podría enfrentar consecuencias legales. Así que Elizabeth se derrumbaría y rogaría a los oficiales, rogarles que hagan una promesa. Y eso era que ella les contaría toda la historia, cada detalle horrible, si garantizaran que nunca volvería a ver a su padre, y la policía le aseguró en el acto. Y lo que vino después fue una saga de terror de 24 años que ninguno de los oficiales podría haber imaginado. Así que Elizabeth, a los 42 años en este momento, comenzó a relatar los eventos desde agosto de 1984 y durante las próximas 2 horas, ella transmitiría los puntos clave de su cautiverio. Y la escucha de la policía debe haber estado completamente aturdida, sorprendido, solo horrorizado. Porque esto fue mucho más que una persona desaparecida o un caso, fue una atrocidad en una escala casi impensable. Pero finalmente habían encontrado a Elizabeth, pero al hacerlo, habían descubierto uno de los crímenes más impactantes del siglo, así que poco después de la medianoche del 27 de abril de 2008, los oficiales se acercarían a Joseph Fritzl y lo pondrían bajo arresto. «Eres un pedazo de mierda, pedazo de cara de mierda», y Joseph no se resistió. The Echo informó a los investigadores sobre dónde y cómo entrar exactamente. La cámara, que en este punto solo se está regodeando porque como «Kimash vo hotzer», supongo, y tal vez en ese momento, se acaba de dar cuenta de que se acabó, y su agarre de hierro en este oscuro secreto finalmente perdió el orgullo para que la policía se apresurara a ir a la casa de Fritzl y bajarían al sótano. Y guiados por las instrucciones que recibieron, desbloquearon la mazmorra oculta. Y ni siquiera puedo imaginar la escena que los oficiales pasarían uno por uno a través de todas estas puertas múltiples, detrás de los estantes, las paredes y los señuelos. Y finalmente entrar en un lugar que ningún extraño ha visto en 24 años, y la noticia de este descubrimiento se difundiría rápidamente, y en los días siguientes, el mundo se enteraría de la chica del sótano. Elizabeth y el monstruo de Abseten. ¿Cuál es Joseph? Y esta historia dominaría los titulares en Austria y en todo el mundo porque la gente luchó por comprender la magnitud de lo que había sucedido en esa ordinaria casa amarilla en Austria, y los vecinos se sorprendieron solo recordando cómo Joseph había sido estricto, pero parecía un padre y un padre de familia normales, y los funcionarios celebrarían conferencias de prensa para compartir los detalles iniciales mientras abogaba por la privacidad de las víctimas y, notablemente, Elizabeth y sus 6 hijos supervivientes finalmente estaban a salvo y serían llevados inmediatamente a atención médica. Kirsten lentamente comenzó a recuperarse una vez que fue tratada para una diálisis adecuada, y finalmente se recuperaría, pero había un resquicio de esperanza irónico en todo esto, y esa es la misma crisis que casi mata a Kirsten. Acaba de terminar salvando todas sus vidas. Así que Joseph Fritzl ahora está completamente expuesto, trató de minimizar sus acciones,
y durante los primeros interrogatorios afirmó que había hecho lo que hizo para proteger a Elizabeth. ¿Del mundo exterior y malas influencias? Sí. Está bien. Vete a la mierda, y afirmó que fue consentido de alguna manera retorcida, pero no hace falta decir que estas justificaciones cayeron en saco roto y el gran volumen de evidencia fue abrumador. La mazmorra física, la prueba de ADN que confirma que fue padre de los niños y años de cartas y notas, así que mientras se sentaba en su pequeño decrépito pedazo de mierda en la celda de la cárcel en la que merecía estar, porque es un pedazo de mierda, y la realidad completa de sus hechos, finalmente lo enfrenté en el ojo público. Y Joseph supuestamente expresó algo de autocompasión y se quejó diciendo: solo me retratan como un monstruo y no como alguien que cometió actos monstruosos, lo juro por Dios. Pero sus palabras sonarían huecas. Causa para prácticamente todos en el planeta. Él era exactamente como los tabloides pronto lo llamarían. ¿Cuál fue el monstruo de la abstención? Así que después del arresto de Joseph, las autoridades austríacas actuaron rápidamente para garantizar la justicia, y Elisabeth Fritzl, liberada de su padre, mostró un coraje inmenso de proporcionar testimonios detallados en su contra, y ella dio una declaración en video a los fiscales en julio de Así que para el 13 de noviembre de 2008, se emitió una acusación contra Joseph Fritzl, y los cargos fueron dagas. Hubo asesinato por negligencia por la muerte de Michael, debido a que Joseph no consiguió ayuda médica. Esclavitud, incesto de uva, secuestro falso, encarcelamiento y coacción. Y el cargo de asesinato fue el más grave, llevando una posible cadena perpetua propia. Los otros cargos, como la esclavitud, llevaron hasta 20 años cada uno, pero en Austria, múltiples condenas no se acumularían al estilo estadounidense de forma consecutiva, pero la expectativa era que Fritzl recibir la pena máxima permitida, que fue cadena perpetua. Los fiscales estaban decididos a responsabilizar a Joseph para cada aspecto de la prueba de los 24, y el público austriaco, y de hecho el mundo entero, esperé a ver si intentaba negar la responsabilidad o reclamar locura para que el juicio de Joseph Fritzl comience el 16 de marzo, 9, en la ciudad de Sankt Pölten, en Baja Austria, y el caso atrajo una atención mediática tan intensa que fue apodado un circo mediático. En el primer día, reporteros y equipos de cámaras de todo el mundo acampó fuera del juzgado, y luego, ahora de 73 años, Joseph fue llevado a la corte, tratando de ocultar su rostro de las cámaras detrás de una gran carpeta azul, como un pedazo de mierda de perra bebé. Lo siento, en realidad no lo soy de todos modos. Así que era solo un hombre que había ocultado crímenes indescriptibles, justo ahora escondido detrás del público, detrás de una pequeña carpeta azul, porque estaba asustado. Así que bajo la ley austríaca, los acusados en ciertos juicios pueden ocultar su rostro de la peruquetero, y Joseph se aprovechó al máximo de eso. Así que una vez que comenzó el procedimiento, la sala del tribunal fue despejada de la prensa pública para todos, pero las sesiones de apertura y cierre, por respeto a las víctimas y la naturaleza extremadamente gráfica de la evidencia, y Joseph se declararía culpable de todos los cargos, excepto asesinato y asalto grave. ¿Cuál era él amenazando con gasear a sus cautivos? Si no lo escucharon, así que no tenían una tarea fácil por delante, porque la evidencia incluyó horas de testimonio desgarrador y detalles que pondrían a prueba la compostura de cualquiera. Y en el segundo día de juicio,
A los miembros del jurado se les mostraron 11 horas de testimonio en video de Elizabeth, y este video había sido pregrabado en sesiones con de psiquiatras e investigadores, para que Elizabeth no tuviera que declarar personalmente en la corte y ver la cara de ese idiota. Pero aún así, el contenido era tan horrible que los miembros del jurado vieron en segmentos de no más de 2 horas a la vez. Así de perturbadora era la evidencia. Fue literalmente imposible de ver de una sola vez, y sin el conocimiento de Fritzl. Elizabeth asistió un día disfrazada de juicio, porque ella quería presenciar el proceso personalmente, y el 17 de marzo de 2000, que fue el segundo día de juicio, ella se sentó en la galería con una peluca y gafas para mezclarse, y mientras se reproducía su testimonio en video, en un momento dado, el abogado de Fritzl notó que Joseph de repente se había puesto pálido y estaba temblando, porque Joseph había visto una cara familiar entre la multitud, y era Elizabeth mirándolo directamente, y sus ojos se encontrarían brevemente. Y según su abogado, entre comillas, a partir de este momento, se podía ver a Joseph Fritzl palideciendo, y se derrumbó como si viera a su hija, el que había brutalizado durante tanto tiempo, ahora una mujer libre sin miedo a enfrentarse a él. Finalmente destrozó las defensas que le quedaban, y a la mañana siguiente, el 18 de marzo, antes de que comenzara la sesión, Joseph inesperadamente cambió su declaración a culpable de todos los cargos. Así que ahora lo reconoció todo, incluso el asesinato y la negligencia del bebé, Michael y la esclavitud de Elizabeth, y muchos observadores creyeron que era la presencia de Elizabeth y fortaleza que obligó a este cambio de última hora. Como la cantidad de fuerza que tiene esta chica es simplemente increíble. Y él diría que simplemente no podía seguir negando su culpabilidad sabiendo lo que había hecho, lo cual reclamo tonterías. Pero lo que sea, por lo que el juicio procedió a su conclusión rápidamente después del cargo de culpabilidad, y en la sala del tribunal, incluso durante los días de apertura, la acusación y la defensa pintó imágenes completamente diferentes de Fritzl. El abogado defensor Rudolf Mayer argumentó que Joseph no era un monstruo, pero un hombre que tenía una segunda familia que trató de cuidar a su manera retorcida. Eres igual de monstruo a mis ojos, Rudolf la maldita nariz roya. Maldito geno que te jodan. Y el alcalde le diría infamemente a la corte que Joseph derribó un árbol de Navidad para los niños en el sótano, lo que implica que hubo algún tipo de amabilidad en esta acción, y también señaló que Joseph se aseguró de que los niños de arriba fueran provistos para ho ho, dale una maldita estrella dorada. Pero estos argumentos recibieron críticas generalizadas por razones obvias, porque no hay maldito árbol de Navidad podría borrar el abuso indescriptible que les ocurrió a estos niños. Y el fiscal jefe Christian Burkheiser, por otro lado, no escatimó en detalles duros. Y ella demostraría a los miembros del jurado lo bajo que era el techo del sótano, marcando la altura en la puerta de la sala, e incluso pasó una caja de artículos mohosos sacados del sótano, y el olor era tan malo que en realidad hizo que los miembros del jurado se estremecieran. Ella describiría el espacio como húmedo y mohoso, solo describiendo las horribles condiciones de vida en el que Elizabeth había vivido durante 24 años junto con sus hijos, y el fiscal presionaría por una sentencia de la vida en un centro psiquiátrico, destacando que Joseph Fritzl era un peligro para la sociedad y que sus crímenes fueron los peores imaginables. Y más allá del testimonio de Elizabeth, el tribunal también escuchó a otros testigos, y notablemente el hermano mayor de Elizabeth,
uno de los hijos de Fritzl que creció en una vida normal, y él testificaría sobre el abuso que soportó de Fritzl, solo confirmando que la crueldad de Joseph se extendió a la familia de arriba, también y Rosemary, la esposa de José, y los propios niños no testificaron porque ellos, comprensiblemente, solo quería evitar más traumas públicamente. Así que el 19 de marzo de 2009, el juicio concluiría y Joseph Fritzl fue declarado culpable de todos los cargos, y cuando se leyó el veredicto, Joseph se quedó en silencio porque ya había admitido su culpabilidad, así que había poco suspenso, y el juez lo sentenciaría a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 15 años, que es como ¿qué carajo? ¿Qué carajo, sin embargo, dada la gravedad de sus crímenes? Se entendió ampliamente que probablemente nunca sería liberado, y Joseph declaró a través de su abogado que aceptó la sentencia y no apelaría para que lo enviaran a la abadía de Garston para comenzar a cumplir su tiempo. Este era un antiguo monasterio convertido en prisión, así que solo hubo un suspiro colectivo de alivio en Austria, que este monstruo finalmente estaría encerrado para siempre y fuera del juzgado. Las multitudes se reunían cada día y cuando se anunciaba la cadena perpetua, los espectadores y los defensores de las víctimas se alegrarían del resultado. Why? Elizabeth Fritzl no estaría allí para la lectura del veredicto, pero se hizo justicia en su nombre y después de 24 años de cautiverio y abuso de pesadilla, su padre recibió el castigo máximo que permitiría la ley austriaca y el caso se cerraría en un sentido legal, pero el viaje de curación para Elizabeth y sus hijos fue solo el comienzo. Así que inmediatamente después de su escape, Elizabeth Fritzl y sus hijos serían enviados a una clínica psiquiátrica para cuidados intensivos. Kirsten en realidad permanecería en el hospital por algún tiempo, pero finalmente despertó de su coma y comenzó a recuperarse, reuniendo con su madre y hermanos a finales de 2008, y los médicos informarían eso milagrosamente. Elizabeth y sus hijos eran bastante buenos. Condición de salud física, considerando sus circunstancias bajo tierra. Sin embargo, todos sufrieron trauma psicológico y problemas de salud relacionados con sus años en cautiverio. Los niños de la bodega específicamente tenían la piel muy pálida y tenían muchas dificultades para adaptarse a la luz solar. Y también tuvieron que adaptarse a espacios abiertos después de vivir en espacios tan confinados durante toda su vida. Y durante esos primeros meses, la familia se mantuvo en completo aislamiento. Y terapeutas y los expertos médicos trabajarían con cada miembro de la familia para comenzar el largo proceso de rehabilitación y, por suerte, las autoridades austríacas fueron extremadamente protectoras de su privacidad y continuó siendo. Y se ofrecieron nuevas identidades a Elizabeth y sus hijos, e incluso su madre Rosemary. Pero se dejó muy claro que podían tomar esa decisión por su cuenta, y también se les ofreció la oportunidad de empezar de nuevo en algún lugar lejos de Ámsterdam, y Elizabeth y Rosemary al principio en realidad permanecieron juntos para apoyar a los niños, pero la relación de Rosemary con Elizabeth fue tensa, dadas las décadas de engaño, porque Rosemary realmente no lo sabía, pero la culpa simplemente pesó sobre ella, y eventualmente se separaría del grupo y Elizabeth decidió construir una nueva vida con sus hijos. Y en 2009 Elizabeth, sus hijos y Rosemary se mudaron a un nuevo ubicación no revelada en el campo austriaco, conocido solo por el nombre en clave Village X. Y esta ubicación afortunadamente sigue siendo confidencial hasta el día de hoy, y la comunidad acaba de entender
que los Fritzels habían soportado y sufrieron lo suficiente y que merecían la paz. Si alguien merecía la paz, eran estas personas. Así que cuando la familia se instaló en su nuevo hogar, los mensajes de apoyo acaban de llegar de todo el mundo y Elizabeth estaba profundamente conmovida por la amabilidad del público y en junio de 2008, unas semanas después de su rescate, Elizabeth y sus hijos crearon un póster hecho a mano, con dibujos coloridos y arcoíris, que se mostró brevemente para agradecer a todos por su compasión, diciendo que nosotros, toda la familia, me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos. Por la simpatía por nuestro destino, tu compasión nos está ayudando mucho. Para superar estos tiempos difíciles, y este sentido mensaje fue una de las pocas comunicaciones, una familia hecha para el público, pero se mostró a pesar de todo. Sintieron gratitud y esperanza, gracias al apoyo de los demás, y a lo largo de los años, los hijos de Elizabeth se habían sometido a una extensa terapia para abordar el trauma y simplemente ajustarse a la vida normal. Y las diferencias entre los niños de arriba y los de abajo presentó desafíos únicos, porque los tres que crecieron en la superficie, ¿cuál fue Lisa, Mónica y Alexander? Tuve que lidiar con la culpa. Habiendo vivido vidas relativamente normales, mientras sus hermanos y su madre vivían bajo tierra, y el psicólogo dijo que estos niños tenían una grave culpa de superviviente y confusión general sobre por qué fueron los elegidos. Básicamente, mientras tanto, los tres niños criados en la bodega, que fue maldito en Stefan y Félix, tuve que aprender todo desde cero. Como lo que es el cielo, y cómo caminar en espacios abiertos, y cómo interactuar con otros seres humanos, y al principio supuestamente, los hermanos de abajo tuvieron problemas para vincular con a los demás, debido a su experiencia de vida, experiencias, y cómo eran tan diferentes, pero con el tiempo de acuerdo con actualizaciones ocasionales de personas cercanas a ellos, los niños se han integrado lentamente, pero comprensiblemente la terapia es algo que está en curso para ellos, y probablemente durante muchos años por venir, y Elizabeth Fritzl salió de ese sótano a la edad de 42 años, con prácticamente sin experiencia de vida adulta en el mundo real. Sin embargo, su determinación de vivir una vida normal, después de los horrores cometidos contra ella y sus hijos, demostrar que ella es asombrosamente fuerte, y que es una mujer increíblemente resistente, y afortunadamente, después de recibir atención médica adecuada y años de terapia, la condición de Elizabeth ha mejorado. Y más tarde, se informó de que su cabello recuperó gradualmente algo de color, porque después de años y años de estar en ese sótano, su cabello en realidad se había vuelto ceniciento y gris. Ela começou a vestir-se mais normalmente. Comencé a experimentar con ropa colorida. Y también se observa que Elizabeth incluso ha aprendido a conducir un automóvil y ahora va de compras en la ciudad disfrutando solo los placeres simples que cualquier persona ordinaria daría por sentado, y hay numerosos informes que sugieren que Elizabeth es, de hecho, viviendo con una pareja que la cuida mucho, muy profundamente, y los niños es solo un desarrollo conmovedor. Después de los horrores que soportaron, y estoy tan feliz de que Elizabeth tenga la oportunidad de un amor genuino y solo una vida normal mientras tanto. Joseph Fritzl ha estado en prisión desde 2009. Y los años no han sido amables con él, ni se merece ninguna amabilidad. Y a los pocos años de su sentencia de prisión, cambió su nombre a Mirov. Y se especula solo para evitar conflictos con otros presos, y ahora en sus 90 años él o no morirá.
Fritzl está encarcelado en una prisión regular, aunque tomó bastante tiempo llegar allí, y según su abogado y algunos informes nuevos, ahora sufre de demencia y es frágil en salud física. Útero. A partir de ahora, Joseph Fritzl permanece tras las rejas y su abogado afirma en momentos más lúcidos: Joseph está obsesionado por las pesadillas de sus crímenes y que se arrepiente profundamente de sus acciones. ¿De acuerdo? Pero el psiquiatra que lo evaluó, ¿cuál es la doctora Heidi Katzner? Supuestamente cree que Fritzl todavía está minimizando y blanqueando sus acciones, incluso en la vieja era de la demencia. Así que, sabes que sigue siendo un maldito monstruo gigante. Pedazo de mierda, pero con toda probabilidad José morirá en prisión y nadie llorará su fallecimiento. Buen viaje mientras tanto. Elizabeth vive libre con sus hijos. Y ella se merece todo lo maravilloso en la vida y ella solo quiere vivir su vida en paz en el anonimato, criando a su familia y nunca más estar a la sombra del nombre de su padre. Que ella no será, porque este video es para los hijos de Elizabeth, y ese es el video. Si tienes algún otro video en el que quieras que me sumerja profundamente, avísame que abajo este fue mucho. Pero creo que es un caso increíblemente importante. Sé que muchos de ustedes sugirieron pero es mucho. Así que espero. Te tomas un pequeño respiro. Ve afuera. Ve afuera. Ve a dar un paseo. Ve a pensar en todo. Todo por lo que estás agradecido y recuerda estar a salvo ahí fuera. Bien, y hasta entonces. Veré tu hermoso rostro. ¿De acuerdo? Ve a decirle adiós a Rupert. Nosotros le diremos adiós a Rupert. Ven aquí, bebé. Despídete de todos. Di adiós. Di adiós. Oh, gracias. Jaja, adiós.